Había una razón por la que nadie entraba al antiguo fraccionamiento Los Encinos después del atardecer. No porque fuera un lugar abandonado, sino porque cada una de sus casas tenía un pasado tan oscuro que, con los años, la gente dejó de preguntarse por qué seguían ahí, intactas, como esperando que alguien se atreviera a cruzar sus puertas otra vez. A pesar de advertencias, leyendas y rumores, un grupo de investigadores de lo paranormal decidió hacer lo que nadie había hecho en décadas: documentar, casa por casa, lo que todos llamaban el corredor de las casas embrujadas. El líder del equipo, Daniel, había recibido un mensaje anónimo semanas antes. Un mensaje simple, casi escrito con prisa: si quieres pruebas reales, entra a la casa número 7. Pero no vayan solos. Nadie supo quién lo envió, pero el tono tenía algo que lo hacía sonar menos como una invitación y más como una advertencia desesperada. Aún así, el equipo se preparó. Llevaban cámaras térmicas, grabadoras de EPS, sensores de movimiento, linternas de alta potencia y baterías extras. A ellos se unió una medium llamada Lidia, alguien callada, con una presencia tan tranquila que contrastaba con el silencio opresivo del fraccionamiento. La entrada al lugar era un arco de piedra agrietado con el letrero oxidado del fraccionamiento. A medida que avanzaban, los postes de luz mostraban su desgaste. Algunos titilaban como si estuvieran respirando, otros simplemente no encendían. El viento soplaba hacia un solo lado, como si el aire estuviera siendo absorbido hacia el interior. Cuando llegaron frente a la casa número 7, todos se quedaron en silencio. La fachada tenía el tipo de deterioro que no se obtiene con el tiempo, sino con abandono mezclado con algo más, algo que parecía haberse filtrado desde adentro hacia afuera. Era una casa de 2 pisos, con ventanas cubiertas de un polvo tan compacto que parecía pintura. La puerta principal estaba hinchada por la humedad, marcada por arañazos que nadie quiso inspeccionar demasiado. A un lado, el timbre colgaba de un cable expuesto, y arriba de él, una pequeña cámara vieja apuntaba directamente a la calle, como si aún vigilara quien entraba o salía. Antes de entrar, Lidia cerró los ojos. No dijo nada, solo respiró profundo, como si algo invisible le hubiera tocado el brazo. Daniel le preguntó si estaba bien, pero ella únicamente respondió: la casa está despierta. Y sabe que estamos aquí. Cuando la puerta se abrió, lo hizo sin resistencia. Nadie la empujó realmente. Fue como si la casa misma quisiera dejar pasar al grupo. El interior olía a madera húmeda, polvo y algo más sutil, casi metálico, como sangre seca. El sonido de sus pasos resonaba demasiado fuerte, como si los pisos no absorbieran el sonido, sino que lo expulsaran de regreso. Entraron al recibidor, donde un gran espejo cubierto por una sábana esperaba, apoyado contra la pared. La tela parecía recién colocada. Daniel intentó bromear preguntando si alguien creía que debajo habría un fantasma saludando, pero su humor murió cuando la sábana comenzó a moverse apenas, como si hubiera algo respirando detrás. Ninguno la tocó. Ninguno quiso comprobar. A la derecha, la sala mostraba muebles cubiertos, paredes arañadas y un reloj de péndulo detenido exactamente a las 3:17. Pero lo más inquietante fue el susurro que se escuchó cuando pasaron frente al reloj. Llegaron temprano, murmuró una voz que ninguno de ellos reconoció. Todos se quedaron paralizados. Revisaron micrófonos, cámaras, la grabadora. La voz no venía de ellos. El segundo piso crujió de repente, como si alguien estuviera caminando en ese momento. Pasos lentos, pesados, perfectamente marcados. Lidia levantó la vista y murmuró: no está solo. Él nunca está solo. Daniel ordenó dividirse en 2 equipos para cubrir más terreno, aunque en su rostro era evidente que la decisión le pesaba. Él, Lidia y el técnico de audio subirían al segundo piso. Los otros 2 investigadores revisarían la planta baja. Antes de separarse, acordaron activar sus comunicadores. Si algo pasaba, todos debían reagruparse de inmediato. El equipo que subió lo hizo con pasos cuidadosos.
Las escaleras parecían temblar bajo su peso. Cada peldaño sonaba como un lamento ahogado. Cuando llegaron al pasillo del segundo piso, notaron que había 4 puertas, 2 a cada lado. Pero lo que más los perturbó fue que al fondo había una quinta puerta que no figuraba en los planos. Era una puerta estrecha, demasiado pequeña para ser un cuarto normal. La madera estaba hinchada y tenía marcas de uñas. Algunas viejas. Algunas recientes. Del comunicador se escuchó la voz del equipo de abajo. Estamos viendo movimiento. Algo pasó por detrás del sofá. No es humano. En ese momento, algo cayó en el piso de arriba, justo detrás de Daniel. Era un portarretratos. La foto dentro mostraba a una familia. Madre, padre y una niña. Todos con una expresión forzada, incómoda. Pero lo más extraño fue que la cara de la niña estaba completamente borrada, como si nunca hubiera tenido rasgos. Lidia se arrodilló frente a la puerta pequeña. Apoyó la mano sobre ella y su voz tembló por primera vez. Aquí encerraron a algo, no a alguien. A algo. Antes de que pudiera decir más, la puerta vibró. No por un golpe. No por un empujón. Vibró como si algo dentro estuviera respirando. Y entonces, una sombra se deslizó por debajo, moviéndose como líquido, extendiéndose por el piso en dirección a Daniel. El técnico gritó. Daniel retrocedió. Lidia abrió los ojos con terror puro. La sombra se detuvo frente a ellos, se elevó como si tratara de ponerse de pie y susurró. Ya los vio. En ese instante, todas las luces del segundo piso se apagaron al mismo tiempo. Y la puerta pequeña comenzó a abrirse lentamente. La oscuridad no cayó como un simple apagón. Fue un golpe seco, un vacío absoluto que pareció devorar incluso el aire. El técnico de audio intentó encender su linterna, pero la luz parpadeó como si algo la estuviera apretando desde adentro. Daniel sintió como el pasillo se comprimía, como si las paredes respiraran junto a ellos. Lidia, con la voz quebrada, murmuró apenas audible. No miren hacia la puerta. No lo hagan. Pero era demasiado tarde. La puerta angosta, la que no debería existir, terminó de abrirse con un chirrido que no provenía de la madera, sino de algo arrastrándose. Primero se vio una mano. No parecía humana. Estirada, larga, los dedos tan delgados que parecían diseñados para alcanzar huecos imposibles. Las uñas, negras y curvas, se clavaban en la madera como si estuviera hecha de barro. Luego la cabeza salió lentamente, no porque no cupiera, sino porque se estaba estirando, adaptándose, como un ser hecho de sombras líquidas, que imitaban una forma humana sin lograrlo del todo. El técnico, paralizado, dejó caer su equipo. El sonido rebotó en el pasillo como un disparo. La criatura giró la cabeza hacia él sin ojos, pero igual percibió su presencia. De la puerta emergió un susurro múltiple, voces superpuestas. Mujeres, hombres, niños, todos diciendo lo mismo en un tono que no pertenecía a este mundo. Fuera antes de que llegue él. Daniel tomó del brazo a Lidia y la jaló hacia atrás. Ella no resistió. Su mirada estaba fija en la criatura, como si intentara comprender algo que no debía ser entendido. Bajaron las escaleras casi a ciegas, guiándose por el eco de sus propios pasos. Pero mientras bajaban, escucharon cómo la criatura salía completamente del cuarto, arrastrando sus extremidades por el piso con un rozar húmedo que perseguiría sus sueños para siempre. Cuando llegaron al primer piso, notaron que algo había cambiado. La sala ya no estaba iluminada por las linternas del equipo de abajo. De hecho, la casa parecía mucho más grande, como si los pasillos se hubieran alargado. Algo olía distinto. No a humedad ni polvo, sino a tierra recién removida. De uno de los comunicadores salió una voz, pero no era de ningún miembro del equipo. Ya entraron. Ya están adentro. La voz era infantil. Germinaba de un rincón lejano, pero también parecía susurrar justo detrás de ellos. Daniel levantó su linterna. El haz se abrió paso entre el aire denso, hasta iluminar un punto en la sala. Allí, donde antes había un sofá cubierto, ahora había una figura pequeña de pie.
Una niña. No, algo que parecía una niña. Tenía la piel tan blanca que era casi translúcida y un vestido antiguo, manchado de tierra seca. La cabeza estaba ligeramente inclinada, pero lo peor era su rostro. No tenía rasgos. No tenía ojos, ni boca, ni cejas. Una superficie lisa donde debería haber expresión. Y aún así habló. Él ya despertó. Él escucha cuando alguien entra a su casa. Daniel retrocedió, pero la niña dio un paso adelante sin mover las piernas, deslizándose como si estuviera sobre un riel invisible. Lidia la observaba con un terror reverencial y dijo, no es ella. Es un eco. Una memoria atrapada. Algo la usa como puente. La niña levantó una mano temblorosa hacia ellos. En la palma tenía algo que no habían visto. Un ojo. Un ojo humano, abierto, fresco, que los miraba directamente. Daniel casi gritó, pero la niña cerró la mano de golpe, aplastando el ojo con un sonido húmedo. Cuando abrió la mano de nuevo, un líquido oscuro escurrió entre sus dedos. Si siguen aquí él los va a ver. Un estruendo interrumpió el momento. Venía del comedor. Como si algo enorme hubiera sido arrastrado. Luego otro golpe, esta vez desde la cocina. Luego un tercero desde el baño del pasillo. Era como si la casa tuviera múltiples criaturas moviéndose dentro de sus paredes. El técnico de audio, al borde del colapso, balbuceó. ¿Dónde están los otros? ¿Por qué no contestan? ¿Dónde están? Lidia cerró los ojos, sintiendo la energía que llenaba la casa como una corriente helada. Entonces dijo algo que nadie quería escuchar. No están solos. Hay presencias en cada habitación, pero no son las víctimas. Son las cosas que quedaron después. La niña sin rostro los señaló de nuevo, pero esta vez no hacia ellos sino hacia el pasillo que daba al sótano. La puerta estaba entreabierta, cuando antes habían confirmado que estaba cerrada con llave. De la grieta salía un olor insoportable. Humedad antigua mezclada con algo químico, como formol viejo. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La niña susurró. Él bajó. Él siempre baja cuando escucha que alguien despierta su casa. El comunicador volvió a emitir sonido, esta vez con interferencias profundas. Una voz distorsionada, masculina, grave, repetía. Bajen. 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 Bajen ahora. La niña comenzó a desintegrarse como polvo en el aire. Primero las piernas, luego el torso, después los brazos. Pero justo antes de desaparecer por completo, algo logró formarse donde debería haber estado su rostro. Una boca. Una boca enorme, llena de dientes afilados. Y gritó. No lo dejen salir. Luego desapareció por completo, y el pasillo quedó en silencio. Daniel, temblando, apuntó su linterna al sótano. La puerta terminó de abrirse sola, y desde las escaleras ascendió un sonido como si algo estuviera arrastrando cadenas, pero demasiado rápido, demasiado cerca, muy cerca. El sonido de cadenas arrastrándose se acercaba tan rápido que parecía rebotar por todas las paredes del pasillo al mismo tiempo. Daniel retrocedió, pero la linterna temblorosa en su mano apuntó brevemente hacia las escaleras del sótano y captó algo que lo dejó helado. Dos puntos brillantes, como ojos, pero no ojos humanos. Eran demasiado grandes, demasiado separados, y reflejaban la luz en un ángulo imposible, como si pertenecieran a un animal enterrado muy dentro de la oscuridad. Lidia presionó una mano en el pecho de Daniel, obligándolo a retroceder. No lo mires directamente. Él se alimenta de eso, pero Daniel no podía dejar de ver. Había algo en esos puntos brillantes que lo atraía, como una fuerza que lo quería arrastrar escaleras abajo. No era curiosidad. Era un tirón, como una mano invisible enganchándose a su mente. Entonces, las cadenas dejaron de sonar. Silencio absoluto. Una pausa tan larga y profunda que incluso el viento fuera de la casa pareció detenerse. El técnico de audio, incapaz de contenerse, susurró. Daniel. Y justo entonces, algo subió el primer escalón. Pero no era un pie, era una mano.
grande, huesuda, con dedos gruesos y extremadamente largos. La piel estaba estirada, como si hubiera sido cosida sobre un cuerpo demasiado grande para ella. Las uñas parecían trozos de metal oxidado. La mano se aferró al borde del escalón, y de la grieta entre las tablas de madera cayó un hilo de un líquido oscuro, espeso. Lidia gritó: ¡corran! El monstruo empezó a subir con un impulso brutal, más rápido de lo que un cuerpo debería moverse. No subía las escaleras, las escalaba como si fuera una bestia. Las paredes temblaron. Los focos del techo explotaron uno por uno a lo largo del pasillo. El técnico cayó al piso tratando de retroceder y Daniel lo arrastró del brazo sin siquiera mirar atrás. La puerta del sótano se cerró de golpe, como si la casa intentara ganar tiempo para ellos, pero algo por dentro comenzó a golpearla con tanta fuerza que el marco crujió como hueso fracturado. El equipo corrió hacia la entrada principal. Daniel extendió su mano hacia la puerta, pero cuando intentó abrirla sintió un impacto desde el otro lado. No de algo físico. Era como una pared de aire denso, una barrera. La casa ya no los dejaba salir. No nos quiere dejar ir, sollozó el técnico. Lidia, con la respiración entrecortada, miró hacia el techo. No es la casa. Es él. La casa obedece. La puerta del sótano volvió a golpear. Esta vez con tanta fuerza que las bisagras cedieron y la tabla superior se partió. Del hueco emergió nuevamente ese brillo doble, esos ojos que no eran ojos. Un gruñido grave, casi subterráneo, resonó en toda la estructura. Daniel tomó al técnico y lo empujó hacia la sala. Tenían que buscar otra salida. Una ventana, una rendija, cualquier cosa. Pero al cruzar la sala, se dieron cuenta de que algo había cambiado. Los muebles ya no estaban cubiertos. No estaban en el mismo lugar. La sala parecía restaurada, limpia como si la casa les mostrara un recuerdo. En el sofá había una mujer sentada. Vestido largo, cabello oscuro, manos dobladas sobre su regazo. Su rostro estaba inclinado hacia la ventana, como si estuviera observando la lluvia. Era imposible que hubiera alguien vivo en esa casa. Pero ahí estaba. Inmóvil. Lidia se detuvo en seco. Ese es un residuo. Un eco. No la toquen. Daniel retrocedió, pero la mujer del sofá giró lentamente la cabeza hacia ellos. No tenía ojos, solo dos agujeros profundos. De su boca salió un sonido dislocado, como si estuviera intentando hablar pero su garganta estuviera llena de líquido. Intentó ponerse de pie, pero sus movimientos eran torpes, como marioneta sostenida por hilos invisibles. El piso vibró. Algo bajó del segundo piso arrastrándose a toda velocidad. Uñas golpeando la madera, como patas de un animal enorme pero deformado. La criatura del sótano seguía golpeando desde abajo. Todo pasaba al mismo tiempo. Era imposible pensar. Al comedor. Gritó Daniel. Corrieron hacia la parte trasera de la casa. El comedor tenía una puerta que daba a un patio interior. Daniel intentó abrirla con desesperación. Cerrada. Atorada. La golpeó con el hombro, pero no cedió. El ruido en las escaleras se acercaba más. Algo bajaba reptando y gruñendo, oliendo el aire como una bestia hambrienta. El técnico encontró un mueble y lo empujó hacia la puerta del patio con fuerza. Ayúdame. Entre los dos lograron romper parte del marco hasta que la puerta cedió apenas unos centímetros. Pero cuando Daniel intentó pasar, algo del otro lado golpeó la madera con una fuerza que no provenía de un ser humano. Un susurro se filtró por el hueco. No salgan. Aún no es suficiente. La casa estaba jugando con ellos. Lidia se llevó las manos a la cabeza. Él no nos quiere muertos todavía. Quiere que veamos algo. Daniel, desesperado, gritó. ¿Qué quiere? Pero no hubo respuesta. Solo un golpe final en la puerta del sótano. La madera se partió. Algo salió. Primero una mano. Luego un brazo. Luego un torso demasiado grande para caber por el hueco que lo contenía. La criatura emergió lentamente, como si disfrutara el momento.
Su piel estaba estirada, hinchada, cubierta de cicatrices que parecían escritura antigua grabada en carne. Y donde debería haber un rostro había una máscara de hueso, fusionada con la piel, sin boca, sin ojos, sin nariz. Solo un cráneo liso y tallado con símbolos. Pero debajo de la máscara, algo se movía. Como si hubiera un rostro vivo queriendo salir. El monstruo avanzó un paso, y mientras su sombra los envolvía, Lidia susurró: «Él es el dueño de la casa». Y entonces, todas las puertas de la casa se cerraron solas. Como si la verdadera pesadilla apenas estuviera comenzando. La criatura avanzó hacia ellos con una lentitud calculada, como si disfrutara cada segundo del terror que derramaba en el aire. Su sombra se proyectaba gigantesca sobre las paredes, latiendo como si fuera un organismo vivo. Daniel retrocedió hasta chocar con la mesa del comedor. El técnico de audio cayó sentado en el piso, incapaz de mover un solo músculo. Lidia respiraba entrecortado, pero sus ojos, aunque temblorosos, analizaban cada detalle de la entidad. La máscara de hueso comenzó a abrirse, no como una boca, sino como una grieta que se extendía verticalmente, dejando escapar un sonido que parecía provenir de una garganta ahogada en lodo. Las marcas talladas en su piel empezaron a brillar con un rojo profundo, como brasas encendidas. Lidia murmuró: «No es un espíritu, no es un demonio, es algo más antiguo. Algo que se formó con la casa. Él es la casa». La criatura inclinó la cabeza, como si hubiera escuchado perfectamente. Luego, dio 3 pasos más y los objetos del comedor comenzaron a vibrar. Las sillas se deslizaron por el piso, los cubiertos en la mesa saltaron como insectos, y un cuadro en la pared se torció hasta caer con un golpe seco. Suddenly, un sonido retumbó en todo el espacio. Pasos en el segundo piso. Pero no parecían pasos humanos. Eran muchos. Ligeros, veloces, casi como si decenas de niños estuvieran corriendo de un cuarto a otro. Sus risas, distorsionadas, bajaron por las escaleras como un eco imposible. El técnico gritó: «¿Qué es eso ahora?». Daniel quería responder, pero antes de hacerlo, todos escucharon otra cosa. Voces. Una multitud. Susurros que se solapaban, murmurando a coro: «Ya vienen, ya vienen, ya vienen». La criatura levantó su mano enorme. En su palma se abrió un agujero oscuro, como una herida recién abierta. Del interior emergieron pequeños hilos de sombra que comenzaron a moverse por el aire, extendiéndose hacia ellos como tentáculos que querían tocarles la piel. Lidia reaccionó de inmediato, empujando a Daniel hacia atrás. «No dejen que los toque. Si los toca, no vuelven a salir». El técnico intentó ponerse de pie, pero uno de los hilos de sombra lo rozó apenas el hombro. Instantáneamente, su piel se volvió gris, seca, como si hubiera envejecido décadas en un segundo. Cayó al piso convulsionando, mientras su boca se abría en un grito mudo. De sus ojos comenzó a salir un humo negro, como si algo dentro de él estuviera ardiendo. Daniel lo jaló del brazo para apartarlo, pero el cuerpo del técnico estaba endureciéndose, quebrándose como una estatua de arcilla seca. «Lidia, ayúdalo», gritó Daniel. Lidia miró la escena con horror, impotente. El humo dejó de salir, y el técnico quedó inmóvil, petrificado en una posición de terror absoluto. No era una muerte normal. Era una absorción. La criatura dio un paso, y todas las luces y sombras del comedor se movieron con ella, como si el espacio mismo se reorganizara a su voluntad. Las paredes se curvaron sutilmente, los muebles se estiraron hacia arriba y el suelo parecía latir. Daniel sintió que iba a desmayarse, hasta que algo cambió. Un golpe fuerte sonó en la pared más cercana. No desde adentro, desde detrás de la pared. 3 golpes. Como si alguien atrapado dentro estuviera dando puñetazos desesperados. Lidia abrió los ojos de par en par. No estamos solo nosotros. Hay otros atrapados. Vivos o algo parecido. El monstruo giró lentamente su máscara hacia la pared, como molesto por el ruido. Los golpes insistieron. 2, 3, 5 veces. Y entonces una voz ahogada gritó:
Ayúdenos. Sacúenos de aquí. Las paredes comenzaron a temblar. Las grietas se extendieron como venas. De ellas salía un líquido oscuro que goteaba hacia el suelo. Daniel retrocedió, arrastrando al técnico petrificado por inercia, pero la criatura extendió su brazo hacia ellos, sus dedos enormes abriéndose como pinzas. Las sombras se elevaron como humo denso. Las voces de los niños rieron desde el piso de arriba. Las paredes seguían golpeando desde adentro. La casa entera vibraba. Y de pronto, todas las luces, las reales y las que no deberían existir, se apagaron al mismo tiempo. Oscuridad absoluta. Solo quedó el sonido de la criatura respirando, una respiración húmeda, profunda, que se acercaba más y más. Entonces, algo surgió entre las sombras. No la criatura. Una voz clara. Una voz humana. No lo miren. Sigan mi voz si quieren vivir. Daniel reconoció esa voz. No podía ser. Era la voz de uno de sus compañeros desaparecidos, el camarógrafo que había entrado antes que ellos y que nunca respondió las radios. Corran ahora. Y algo rozó la mano de Daniel en la oscuridad. Una mano humana. Una guía. Una salida. O una trampa aún peor. La mano que tomó la de Daniel estaba helada. No era la frialdad normal de una persona asustada. Era la temperatura de alguien que había estado demasiado tiempo lejos del sol. Sin embargo, el tacto era firme, casi desesperado, como si su dueño también estuviera luchando por no perderse en la oscuridad absoluta. Sígueme, susurró esa voz, ahora más cerca del oído de Daniel. Era la voz de Oscar, el camarógrafo. La misma voz que escucharon por última vez antes de que su radio se apagara para siempre. Lidia tanteó alrededor hasta tocar el hombro de Daniel. ¿Quién es? Pero Daniel no respondió. No sabía cómo decirlo. No sabía si era realmente Oscar o algo usando su voz. La oscuridad comenzó a moverse. No era que la criatura avanzara. Era que toda la sombra del comedor se desplazó como si fuera un humo vivo, respirando, palpando cada rincón. Un gruñido bajo salió de algún punto que no podían ubicar. Luego, un golpe seco. Después otro. Era como si algo enorme caminara a ciegas, buscando calor humano. La voz de Oscar volvió a hablar, esta vez más urgente. Por aquí. Rápido. Un tirón brusco jaló la mano de Daniel hacia una dirección que él no veía, pero que debía seguir si quería sobrevivir. Lidia, confiando en él más que en sus propios sentidos, lo siguió. Apenas avanzaron, un estruendo retumbó detrás de ellos, como si la criatura hubiera golpeado el piso con una fuerza brutal. Entonces apareció una luz. Muy tenue, muy pequeña. Una línea fina de claridad, como la rendija inferior de una puerta apenas abierta. Ahí, dijo la voz. Daniel y Lidia se movieron hacia ella, tropezando con muebles que no deberían estar donde estaban. Las mesas se habían desplazado. Las sillas estaban apiladas como si algo las hubiera recogido y arrojado al azar. La casa vibraba, cambiaba. Y la respiración del monstruo seguía detrás. Cada inhalación era profunda y húmeda. Cada exhalación sonaba como si expulsara tierra. Cuando por fin llegaron a la rendija luminosa, Daniel extendió la mano para abrir la puerta, pero la mano de Oscar lo detuvo. No abras todavía. Lidia susurró. ¿Por qué no? Y en ese momento, algo golpeó desde el otro lado. No era un golpe humano. Era como el choque de un cuerpo enorme y pesado. La luz tembló. La puerta vibró. Y una voz rota, como si alguien hablara con la boca llena de agua, susurró desde el otro lado. Déjenme entrar. Daniel se paralizó. La voz era idéntica a la de Lidia. Idéntica. Una copia perfecta. Ella lo escuchó también y palideció. La voz detrás de la puerta empezó a reír. Primero suave. Luego más fuerte. Hasta convertirse en un chillido agudo que los obligó a taparse los oídos. La puerta se abombó hacia adentro, como si algo empujara desde afuera con una fuerza monstruosa. La criatura detrás de ellos gruñó. Escucharon cómo sus garras arañaron el piso. Poco a poco la oscuridad en la habitación comenzó a disolverse,
revelando que el monstruo estaba a menos de 3 metros. La criatura elevó su cabeza huesuda, mostrando que la grieta de su máscara se abría más, como si quisiera tragarlos enteros. Oscar susurró: «Ahora», y empujó la puerta con una fuerza sorprendente. La puerta se abrió hacia un pasillo largo, antiguo, mucho más viejo que el resto de la casa. Las paredes estaban cubiertas con fotografías antiguas en blanco y negro, pero sus rostros estaban rasgados. No había ojos. No había bocas. Solo siluetas mutiladas por un objeto filoso. Lidia entró primero. Daniel detrás. El cuerpo del técnico petrificado quedó atrás, perdido en el comedor. La puerta se cerró de golpe. Y la voz de Lidia falsa, la que había hablado desde el otro lado, gritó con furia y rabia inhumana. Los golpes continuaron, pero cada vez más lejanos. La luz en el pasillo era amarillenta, como de una lámpara vieja. Oscar caminaba delante de ellos, pero solo su silueta era visible. Su sombra se movía extraña, como si no coincidiera del todo con sus pasos. Daniel reunió valor. «Oscar, ¿qué te pasó?». El camarógrafo se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. No volteó. No respondió. Solo puso su mano en el pomo y dijo: «Lo que está aquí adentro». Esto fue lo que él quiso que vieran. La puerta se abrió sola. Y entonces lo escucharon. Un llanto. Suave. Infantil. Provenía del interior de un cuarto oscuro. El pasillo entero se enfrió. Las lámparas parpadearon. Oscar dio un paso atrás. «No entren si no están preparados». Daniel tragó saliva. «¿Preparados para qué?». Oscar habló lentamente. «Para saber la verdad de quién construyó esta casa. ¿Y por qué nunca permite que nadie salga?». Daniel y Lidia cruzaron el umbral. Y lo que vieron ahí dentro no era humano. Pero sí estaba vivo. Y en cuanto la compuerta se cerró detrás de ellos, comenzó a temblar bajo sus pies algo que no venía de la tierra, sino del cielo. Como si un motor gigantesco estuviera encendiéndose justo sobre sus cabezas, un zumbido grave empezó a descender desde lo alto, vibrando en sus costillas, haciéndoles sentir que el aire se volvía más pesado, más denso, casi sólido. El Dr. Sinclair los miró con terror puro, sin intentar disimularlo. No debieron haber entrado aquí. Eso los despertó. Lucas quiso preguntar qué significaba eso, pero no hizo falta. Una luz blanca atravesó las paredes como si fueran de papel. No iluminó, perforó. Y entonces lo vieron, o algo que se parecía a una forma, a un cuerpo, a una silueta humana, pero sin facciones, sin textura, sin masa aparente. Era como un reflejo vivo de algo que no debía existir. Se movía sin pisar el suelo, doblándose en ángulos imposibles, como si su cuerpo estuviera hecho de líquido y sombras a la vez. A cada movimiento que hacía, el metal de la sala se torcía y los tornillos vibraban como si quisieran salirse disparados. Lucas retrocedió, pero la criatura lo imitó, moviéndose al mismo tiempo que él, como un espejo que hubiera decidido reaccionar por cuenta propia, sin obedecer ninguna ley natural. «No los mira a ustedes», susurró Sinclair, retrocediendo hacia un panel. «Está rastreando la alteración del espacio. Ustedes la provocaron desde que entraron». La silueta empezó a emitir un sonido. Un murmullo cortado, como si intentara imitar palabras humanas sin entender su función. Un parpadeo de luz la envolvió. Y luego, en un segundo que les arrancó el aire de los pulmones, se multiplicó. Ahora había 3. Luego 5. Luego 8. Todas avanzando hacia ellos sin ninguna expresión. El doctor alcanzó el panel. Tecleó una secuencia frenética. «Si no salimos ahora, la base completa va a...». No terminó. El techo se partió como una hoja seca. Una nave, si es que ese término tenía sentido, descendió, silenciosa pero infinita, un objeto que no tenía borde, no tenía forma fija, como si cambiara de geometría cada vez que intentaban enfocarla. La luz que emitía no era luz. Era algo que hacía que las sombras se movieran solas. Las criaturas se detuvieron de golpe. Luego giraron todas al mismo tiempo hacia la nave, inclinándose como si recibieran una instrucción.
y una abertura se formó en el casco, revelando un interior completamente negro, un vacío absoluto, sin profundidad, sin final. Una voz surgió desde ese vacío. No sonaba a humano, ni a máquina, ni a nada que conocieran. Pero entendieron el mensaje. No por el sonido, sino porque directamente apareció dentro de sus pensamientos. Ustedes han visto demasiado. Lucas intentó correr, pero algo lo sujetó por el pecho. No era una mano. No era nada físico. Era como si el espacio se hubiera cerrado alrededor de él. La nave comenzó a absorber todo. Aire, luz, metal, el propio suelo. La base se deformaba, doblándose como si fuera de cartón. Las criaturas empezaron a entrar una por una en el vacío. Sinclair gritó algo que se perdió en el ruido del colapso. Y justo cuando Lucas sintió que el vacío iba a tragarlo por completo, todo se volvió negro. Ni silencio, ni sonido, ni luz. Solo un instante suspendido. Y entonces despertó en el desierto. Solo. Sin la base. Sin la nave. Sin rastro de nada. Excepto por una marca en la arena. Un símbolo circular perfecto, idéntico al que había visto grabado en las paredes. Y un pensamiento ajeno, susurrando dentro de su mente, como una advertencia que no sabía si venía de muy lejos o de muy cerca. No es el final.